Me llamo Lucas Mendoza, tengo 16 años y vivo en Cuenca, España. Nunca fui especial. No era el más popular, ni el más inteligente, ni el más valiente. Solo era un chico más, hasta que morí. Sí leíste bien, morí. Y lo que vi allá del otro lado me cambió para siempre. No me interesa si me crees o no, solo necesito contarlo porque algo viene y no estamos preparados. Era una tarde normal de verano. El cielo estaba despejado, el aire caliente, y mis amigos me insistieron para que fuéramos al embalse de la Toba a nadar. Al principio no quería. Tenía una extraña sensación en el pecho como si algo me estuviera diciendo «quédate», pero no hice caso. Nos lanzamos al agua, reímos, grabamos tonterías para TikTok, todo parecía normal, hasta que no lo fue. Estaba cruzando a nado con Elías, mi mejor amigo, cuando sentí un calambre en la pierna, primero uno, luego otro. Intenté pedir ayuda, pero no me salía la voz. El agua me tragaba, mis brazos no respondían. Y entonces, silencio. Todo quedó en pausa. Ni gritos ni chapoteos. Solo un vacío total, y sin embargo no sentía miedo. Sentía paz. Una paz que no era de este mundo. Vi mi cuerpo desde arriba inmóvil bajo el agua con los ojos entreabiertos. Vi a Elías desesperado nadando hacia mí, vi a la gente en la orilla gritando, pero yo estaba lejos, suspendido en un tiempo que no corría, en un espacio que no era espacio, y justo ahí cuando todo era silencio escuché una voz que no venía de afuera, era como si surgiera dentro de mí. Sentí que era arrastrado hacia arriba con una fuerza que no venía del cuerpo sino del alma. No había túnel ni alas ni música celestial. Era como si la misma luz me succionara. Pero no era una luz cualquiera, era viva, blanca sí pero con matices dorados suaves casi líquidos. Me envolvía por completo y a la vez me traspasaba. No dolía, al contrario, me hacía sentir que pertenecía como si siempre hubiese sido parte de ella. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar, no había relojes ni tierra ni gravedad, solo esa luz palpitante y una conciencia que me decía que estaba bien, que no temiera. Sentí que flotaba en un espacio sin forma pero lleno de sentido. Entonces todo cambió de golpe. La luz se disipó como niebla y aparecí de pie en una especie de plataforma hecha de energía. No era suelo ni cristal ni roca, era algo más denso que el aire pero más liviano que el agua. Debajo de mí una especie de campo de luz azulada pulsaba con ritmo como si latiera al compás de un corazón invisible. A mi alrededor no había paredes pero sí una especie de esfera transparente que lo rodeaba todo, y afuera de esa esfera, el universo, lo juro. Pude ver planetas, estrellas, galaxias enteras moviéndose en silencio como una danza sin sonido. Y al centro la Tierra, nuestro planeta, pequeño, frágil, hermoso, pero también oscuro, cubierto por una nube negra que no era física sino algo más, dolor, miedo, odio. Eso era lo que formaba esa sombra. Y ahí entonces la voz volvió, esta vez más clara, más cercana. Me llamó por mi nombre, Lucas, y al instante supe que era él. No lo vi aún, pero lo sentí. Era Jesús, no como una figura religiosa, sino como una presencia viva que me conocía desde siempre. Sentí que me envolvía en una ternura indescriptible, como si cada herida de mi alma fuera abrazada en silencio. Lucas, lo que vas a ver no es para que temas, sino para que entiendas. De repente todo el universo se desvaneció y fui transportado a un lugar distinto. Era como estar en el centro de una esfera de cristal donde miles de imágenes flotaban a mi alrededor, y todas mostraban lo mismo. Caos, el cielo tornándose rojo en distintas ciudades del mundo, ríos desbordándose con una violencia que parecía tener voluntad propia, terremotos rompiendo el suelo como si la tierra gritara desde dentro. Vientos tan fuertes que arrancaban edificios, fuego, nieve, tormentas eléctricas cruzando el planeta como látigos de luz. No era una película de ciencia ficción, yo lo sentía el frío, el calor, el miedo de la gente, sus gritos, sus oraciones, su desesperación, pero también algo más. En medio del caos vi momentos de amor. Vi a madres abrazando a sus hijos bajo la lluvia. Vi a personas arrodilladas rezando juntas sin importar sus religiones. Vi a un hombre dejar su coche en plena autopista para ayudar a una anciana a cruzar. Había luz, incluso en la oscuridad más profunda. Entonces apareció ante mí una fecha, suspendida en el aire, escrita en luz dorada como fuego vivo, 12 de julio de 2025. Al verla sentí como si me atravesara el pecho. Una vibración recorrió todo mi ser como si esa fecha estuviera impresa en mi alma desde antes de nacer. Supe sin saber cómo que ese día cambiaría todo. Esa fecha no es el fin. Es el comienzo de una decisión, un punto de inflexión en la historia humana.
Intenté preguntar qué iba a pasar exactamente ese día, pero no hubo respuesta directa, solo silencio, y luego una visión más clara. Vi el cielo abrirse como si una grieta invisible lo cortara en dos. Vi luces danzando en forma de espiral, vi a miles de personas mirando hacia arriba como si algo dentro de ellas despertara. Era una mezcla de temor y esperanza. Era sagrado. Me vi a mí mismo hablando frente a una multitud, no con arrogancia sino con urgencia. Decía cosas que ni siquiera entendía ahora, pero sabía que eran verdad. Palabras que venían no de mí sino a través de mí. Y supe que ese sería mi papel. No detener lo que viene, sino preparar a otros para recibirlo. Hablarás, Lucas, no todos escucharán, pero los que deben oír lo harán. Tu voz será semilla. Y justo cuando empezaba a comprender todo, la luz se tornó intensa otra vez. Sentí que caía, no hacia abajo sino hacia dentro de mí, como si regresara por un túnel hecho de recuerdos, sensaciones y preguntas sin respuesta. Vi fragmentos de mi infancia, de mi madre, de mis días en el colegio, de mis dudas, hasta que una última frase me envolvió. Recuerda lo que viste, y cuando llegue el momento habla. Entonces de golpe el dolor regresó, el pecho me ardía, el aire quemaba, mis pulmones se quebraban, escupía agua y escuchaba a Elías gritar mi nombre. Estaba de vuelta, pero algo dentro de mí se había quedado ala, en ese lugar donde lo invisible cobra forma y el tiempo deja de importar. Las siguientes horas fueron un torbellino. Ambulancia, oxígeno, enfermeros preguntando si recordaba mi nombre, si podía mover los brazos. Asentía pero no hablaba. ¿Cómo podía explicar que lo único que de verdad recordaba era una luz que hablaba dentro de mí y una fecha que me quemaba la conciencia? Me dieron el alta ese mismo día. Dijeron que tuve suerte, que fue solo un susto, que mi corazón no llegó a detenerse del todo. Pero yo sabía que eso no era verdad. Estuve muerto. No lo digo con dramatismo, lo digo porque lo viví. Estuve fuera. Estuve en otra parte. Ya la vi cosas que nadie en esta tierra está preparado para ver. O quizás sí. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama mirando el techo tratando de entender si lo que viví fue una alucinación o algo más real que la propia realidad. Cerraba los ojos y volvía ese espacio blanco a la voz, a la esfera con imágenes del mundo colapsando. Y siempre esa fecha flotando frente a mi 12 de julio. Pasaron los días pero la sensación no se iba, al contrario, se hacía más intensa, veía cosas, no visiones sino detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. El color del cielo al atardecer parecía distinto. Las nubes formaban figuras imposibles, círculos, espirales, patrones que se repetían. Los pájaros volaban de manera errática. Y los sonidos, como si hubiese una vibración constante detrás de todo. Comencé a escribir, al principio en un cuaderno viejo, luego en el celular. Todo lo que recordaba, las frases, las imágenes, los temblores, cada fragmento, cada emoción, sentía que si no lo dejaba registrado se me escaparía. Y aún así algo dentro de mí me decía que no era solo para mí, que esto debía contarse, que alguien tenía que oírlo, porque lo que viene es real. Fue en una de esas noches de insomnio cuando lo sentí de nuevo. No fue una visión, no fue una voz, fue una presencia, una electricidad en el aire. Me levanté, caminé hacia la ventana y allí estaba el cielo completamente limpio pero en el horizonte. Una luz verdosa que danzaba como si el cielo respirara. Me recordó a las auroras boreales, pero estamos en España. Eso no tiene sentido y sin embargo lo vi. No me asusté, sentí paz. Y entonces sin palabras esa presencia me habló por dentro. Lucas, ya empezó, los que ven sentirán, los que duermen temblarán. A la mañana siguiente en clase mi profesor de geografía, el señor Ortega, mencionó algo que me heló la sangre. Dijo que estaba revisando datos del clima y que algo extraño estaba ocurriendo. Las tormentas tropicales estaban formándose en patrones que no se veían desde hace siglos. Usó una expresión exacta, sincronización anómala. Me congelé. Eso fue lo que vi. Una cadena de eventos conectados como piezas cayendo una tras otra. Ese mismo día vi las noticias: inundaciones repentinas en el sur de Francia, granizo del tamaño de pelotas de golf en Alemania, calor récord en zonas que solían ser frías, y luego otra señal, un corte masivo de energía en varias ciudades de Italia. Nadie sabía explicar qué lo causó. Algunos decían fallo técnico. Yo sabía que no era eso, era algo más. Empecé a grabar vídeos solo para mí, no los publiqué, me daba miedo. ¿Quién iba a creer a un adolescente diciendo que murió y Jesús le mostró el futuro? Pero cada vez que me detenía frente a la cámara sentía que estaba ensayando para algo más grande. Como si todo esto fuera un entrenamiento para cuando llegara el momento. Elías, mi amigo, notó mi cambio.
Me miró serio una tarde y me dijo, tú también lo sentiste, ¿verdad? Lo miré sin decir nada. Él se sentó a mi lado y murmuró, a mí me pasó algo cuando me caí del skate hace 3 meses. Vi una luz, vi una figura, y vi, la misma fecha, 12 de julio. No hablábamos, nos mirábamos sabiendo que lo imposible nos unía. No estás solo, Lucas, yo los estoy reuniendo, uno a uno. A partir de ese día empezamos a compartirlo todo. Sueños, dibujos, mensajes que despertábamos con hilos grabados en la mente. Descubrimos que había símbolos que se repetían números frecuencias, y más personas comenzaron a cruzarse en nuestro camino. Una chica en la calle con un tatuaje idéntico al símbolo que vi flotando en mi visión, 3 círculos entrelazados. Un señor mayor en la biblioteca leo mi cuaderno por accidente y murmuro, ya están despertando. Todo comenzaba a encajar, como si un rompecabezas invisible estuviera revelándose pedazo a pedazo, pero también comenzamos a sentir algo más oscuro. Miradas extrañas, gente que parecía observarnos sin razón. Un mensaje anónimo llegó a mi correo, no hables con los medios, ellos ya saben, no sabía quién lo mandó, pero entendí que el mundo se estaba preparando para algo grande, algo inevitable, algo que ya comenzó. Después de eso todo cambió, ya no podía seguir fingiendo que nada había pasado. Algo dentro de mí se había encendido y no se iba a apagar. Lo sentía en la piel, en los latidos, incluso en el silencio. La escuela, los exámenes, las conversaciones normales. Todo me parecía lejano, como si estuviera viviendo en otro plano mientras el mundo seguía dormido. Pero yo ya no dormía y sabía que no era el único. Elías y yo comenzamos a reunirnos en secreto. Iba a su casa o él venía a la mía, apagábamos los celulares, cerrábamos las ventanas, escribíamos todo lo que sonábamos o sentíamos. Era como si estuviéramos siendo guiados. Algunas noches teníamos sueños compartidos. Vimos la misma tormenta sobre Madrid. Vimos la misma palabra escrita en el cielo con luz dorada despierta. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo una experiencia espiritual, era una misión, algo me estaba empujando a hablar, a preparar, a conectar. No podía guardarme esto para mí, no después de lo que vi, y menos ahora que las señales eran visibles para todos, solo que la mayoría no quería verlas. Una noche al regresar del bosque donde Elías me relevó aún claro que su abuelo llamaba el lugar donde el cielo toca la tierra, sentí esa presencia de nuevo. Nos habíamos sentado en el centro del círculo de piedras antiguas en silencio. La energía era intensa, y al cerrar los ojos volví a escucharlo. Lucas, tu voz será puente entre lo que viene y los que no lo ven. No les hablarás con miedo, sino con verdad y esperanza. Me puse a llorar, no por tristeza, sino por el peso, porque entendí que ya no había marcha atrás. No era solo un mensaje que debía guardar como un secreto. Era una responsabilidad. Jesús me había mostrado un futuro posible, no inevitable, pero dependía de nosotros elegir cómo atravesarlo. Y yo había sido llamado a hablar, aunque me llamaran loco, aunque nadie creyera. Regresé a casa y abrí mi cuaderno. Escribí una frase que surgió sin pensar. No fui elegido por ser especial. Fui elegido porque sé lo que es dudar, y quizás justamente por eso podría ayudar a otros a entender que no están solos. Poco a poco comencé a preparar el mensaje. No sabía si lo haría en vídeo, en un libro o en una simple publicación, pero debía ser claro, real, directo al alma. Decidí empezar con lo que más me dolía, el miedo que vi en los ojos de la gente en mi visión. No era miedo al desastre, sino miedo a no comprender por qué, y esa respuesta a la que Jesús me dio era la clave. No vengo a destruir, sino a despertar. El cambio será doloroso para quienes resisten la verdad, pero será liberación para quienes la abrazan. Al día siguiente le mostré a Elías el primer borrador. Era una carta abierta dirigida a todos los que sienten que algo se aproxima. Él lo leo en silencio. Al terminar me miro con lágrimas en los ojos. Me abrazo y me digo, lo vas a hacer. Vas a hablar y el mundo va a escuchar. A la semana siguiente publico un video. Mi rostro no salía, solo mi voz sobre imágenes del cielo, del mar, de niños jugando, de calles vacías. Lo titulé Algo viene. No es el fin, es el principio. No tenía idea de lo que iba a pasar, pero sentí paz. Al despertar al día siguiente tenía más de 3,000 vistas, casi 200 comentarios, personas de Chile, Colombia, México, España diciendo que también habían sonado con la fecha. Otros que contaban haber visto luces en el cielo, haber escuchado zumbidos por la noche o que sus hijos les hablaban de la ola que va a limpiar todo. Entonces entendí, no estaba solo, Elías tenía razón, nos están reuniendo, no por religión ni por ideología, sino por algo más profundo, un despertar, y mi voz, por más pequeña que sea, tenía un lugar en ese coro. Cuando llegue el día muchos recordarán lo que dijiste.
y entenderán que yo ya estaba sembrando el camino. Desde entonces sigo escribiendo, sigo grabando, y aunque el miedo todavía aparece, a veces ya no me paraliza, porque sé que esto no es mío, solo soy un canal, y cuando llegue el 12 de julio quiero estar listo, no como un héroe, solo como alguien que escuchó y decidió hablar. Después de publicar el primer video, algo en mí cambió por completo. Ya no era solo un chico que tuvo una experiencia extraña, era alguien que había recibido una misión, un llamado, y cada día que pasaba las señales eran más claras. No necesitaba convencer a nadie, solo seguir compartiendo, seguir sembrando, aunque las respuestas que recibía eran cada vez más intensas. La gente comenzó a escribirme en privado, muchos con miedo, otros con lágrimas. Algunos me decían que también sonaban con luces que hablaban con ciudades bajo el agua, con cielos que se abrían como cortinas. Pero lo que más me impactó fue una mujer de Perú que me dijo que su hija de 7 años había empezado a dibujar 3 círculos entrelazados sin saber por qué. Cuando le mostró los dibujos yo sentí un escalofrío, eran idénticos a los que vi en mi experiencia. No podía ser casualidad, empecé a notar que el símbolo aparecía en todas partes, en sueños, en grafitis callejeros, incluso en los patrones de condensación del vidrio de mi ventana. A veces lo veía en forma de luz, otras veces sentía que lo llevaba dentro del pecho como una marca invisible. Entonces comprendí que no era solo un signo, era una llave, algo que activaba la memoria dormida del alma. Una noche soñé con el hombre del manto gris que había visto en mi experiencia. Estaba en un bosque rodeado de niebla azul y al tocar su mano volví a sentir esa oleada de calor que traspasaba todo mi ser. Pero esta vez al abrir los ojos en el sueño lo vi diferente. No era solo un guía, era un puente. Detrás de él apareció Jesús. Su rostro no tenía edad. Era ternura, fuerza y verdad al mismo tiempo. Y cuando me habló lo hizo con una dulzura tan profunda que las palabras quedaron grabadas en mi alma. Lucas, no todo dolor es castigo. Algunos dolores son puertas. Esta humanidad está a punto de atravesar una. Me desperté empapado en sudor, el corazón me latía como si hubiera corrido kilómetros. Me senté en la cama y comencé a escribir lo que recordaba. La frase se repetía como un eco dentro de mí: algunos dolores son puertas. No sabía exactamente lo que significaba en ese momento, pero intuía que vendrían pruebas, no solo para mí, sino para todos. Fue entonces cuando comencé a escuchar el zumbido. Primero muy leve, como una frecuencia baja que solo se percibe de noche cuando todo está en silencio. Luego se hizo más presente. Lo escuchaba en los audífonos aunque no hubiera música. Lo oía en grabaciones antiguas en mis propias voces, como un código que solo algunos podían captar. Se lo conté a Elías y me miró en shock. Yo también lo escucho, me dijo, desde hace semanas. Decidimos investigar, descargamos programas de edición de audio y comenzamos a grabar durante la madrugada. En muchas de las grabaciones, escondido detrás del sonido ambiente, estaba el zumbido, grave, constante, casi hipnótico. Lo analizamos por días. Descubrimos que no era una frecuencia común, variaba suavemente como si tuviera un ritmo propio, como si fuera un lenguaje. Entonces fuimos más allá, subimos parte del audio a un foro especializado. Personas de distintas partes del mundo nos respondieron. Una mujer de Noruega dijo que lo escuchaba cada noche desde mayo. Un joven de la India lo describió como el latido del planeta. Un anciano de Canadá, ex ingeniero de radiofrecuencia, afirmó que esa frecuencia no era humana, que parecía venir de dentro de la Tierra. La creación entera gime, no por destrucción, sino por renacer, y los que escuchan el latido están llamados a guardar la luz. Desde ese momento supe que no solo era espiritual, también era físico, energético, vibracional. Algo se estaba moviendo en lo profundo del planeta y los que teníamos el corazón abierto lo estábamos sintiendo antes que los demás. Pero no todo era luz, también comenzaron a llegar las sombras. Una noche al volver del bosque encontré un sobre bajo la puerta de casa, sin remitente, sin celo, solo mi nombre escrito a mano. Dentro una joya con una sola frase impresa: no sigas hablando. Te están observando. Al principio pensé que era una broma, pero sentí algo distinto, como un frío por dentro. Era una advertencia o peor aún, una amenaza. Le conté a Elías. Él también había empezado a notar cosas raras. Personas que lo miraban demasiado. Una cuenta falsa que lo seguía en redes y desaparecía. Un coche aparcado frente a su casa durante horas. Entendimos que esto ya no era solo una revelación espiritual. Había alguien o algo que quería impedir que esto se supiera. Pero eso solo confirmó lo que ya intuíamos. Si alguien quería callarnos era porque la verdad era más importante de lo que imaginábamos. No podíamos parar ahora.
no después de todo lo que vimos, de lo que sentimos, de lo que Jesús nos mostró. Cuando la oscuridad intenta silenciarte, es porque tu voz trae luz. No te cales, Lucas, no ahora. Y así lo hice. Desde ese día decidí no esconder. El día que todo cambió de nuevo no fue un día especial, no había tormenta, no hubo un temblor, era solo un martes cualquiera. Yo caminaba por el centro de Cuenca con los auriculares puestos escuchando una de las grabaciones con la frecuencia baja que habíamos registrado en el bosque. De pronto el sonido cambió. Fue un pulso seco repetido 3 veces. Luego silencio. Y después una frase apenas susurrada por una voz que reconocí al instante. Lucas, vuelve. Me detuve en seco, miré a mi alrededor, pero la calle seguía igual. La gente caminaba, algunos en sus móviles, otros tomando café. Nadie parecía haber escuchado nada. Solo yo, y esa palabra me quedó retumbando en el pecho. Vuelve. ¿A dónde? Esa noche volví al lago donde todo empezó. Me senté en el mismo sitio frente al agua que ya no me asustaba. Al contrario, me lamaba. Cerré los ojos y por un instante juraría que podía sentir el agua fluir dentro de mí como si me conectara con algo más grande. Como si el lago recordara lo que allí ocurrió. ¿Ay, entonces sin avisar sucedió? No fue un sueño, no fue una visión, fue real. Sentí que el cuerpo se soltaba, que el tiempo se detenía, el aire se hizo denso. Todo a mi alrededor se volvió luz, y me vi flotando otra vez. No había miedo, solo una certeza profunda estaba volviendo allí, al lugar donde todo comenzó. El espacio blanco apareció de nuevo, pero esta vez no era una sala. Era como un desierto de niebla viva, sin suelo, sin techo, solo luz, y allí estaba el Jesús esperándome. Gracias por no cala. Tu corazón ha sido fiel en lo pequeño. Ahora verás lo que nadie ha visto. Y entonces me mostró, vi un mapa sin nombres, pero lo reconocí, era el planeta entero, cubierto por pulsos de luz que emergían de ciertos puntos. No eran bombas ni erupciones, eran personas, almas, luces vivas despertando al mismo tiempo. Cada pulso era una oración, una decisión, una entrega. Vi ciudades colapsando por inundaciones, pero también personas refugiadas en la oración. Vi incendios apagados por la lluvia en respuesta al clamor de niños. Vi iglesias quebradas por miedo, pero grupos de fe creciendo en casas humildes. Vi dolor, sí, pero vi también la mayor ola de amor que jamás haya tocado la tierra. Y lo entendí, no regresaba a ese lugar solo para mí, estaba recibiendo la visión final antes de la transformación. Aún quedan días, y en cada día una oportunidad de volver a mí. Sentí que la luz me acariciaba, que algo dentro de mí se reconstruía, no con palabras sino con verdad, una verdad que no necesitaba defenderse porque simplemente era. Y así como quien despierta de un profundo descanso regresa a mi cuerpo. Estaba otra vez frente al lago, el sol estaba saliendo, mi piel temblaba, mis ojos lloraban, no de miedo ni de tristeza, sino de gratitud. Me levanté lentamente como quien vuelve del viaje más largo que puede existir sin moverse del sitio, y supe que era el momento. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, todo lo que había calado por miedo, tenía que salir a la luz, porque si yo, un chico común, lo había vivido, entonces cualquiera podía ser tocado por esa misma luz. Volví a casa, abrí el portátil, no quise editar nada, grabé mi voz sin filtros, conté todo desde el principio sin adornos, sin intentar convencer, solo la verdad tal como la viví. Lo subí esa misma tarde, sin pensarlo, sin esperar, y por primera vez dormí sin ansiedad. El siguiente amanecer me trajo algo que no esperaba. No fueron los comentarios, no fue el número de visualizaciones, fue el mensaje de una niña de 11 años. Decía: Lucas, soñé con la luz antes de ver tu video. También vi la fecha. Mi mamá no me creyó, pero ahora sé que no estoy sola. Gracias. Lo haré como nunca. Ese día entendí que el regreso no era solo al mundo físico, sino al propósito, a la raíz, a esa parte de mí que había estado dormida y que por fin había despertado. Y aún sin saber exactamente lo que traería el 12 de julio, supe algo mucho más importante. Estoy listo. Ay, no estoy solo. Desde aquella madrugada en que volví del lago, mi vida ya no es la misma. Algo profundo cambió en mí, no en el cuerpo, no en la mente, sino en el alma. Cada día que pasa el mundo parece más rápido, más extraño, como si estuviera vibrando distinto, como si algo invisible se estuviera acercando con fuerza y nadie supiera cómo nombrarlo. Pero yo sí, yo lo vi, y ahora lo siento en cada latido. El 12 de julio ya no es solo una fecha, es un eco, una promesa, un punto de encuentro entre lo que somos y lo que fuimos llamados a ser. Y aunque suene imposible, yo sé que ese día el cielo se va a abrir. No como en las películas, no con rayos y truenos, se va a abrir por dentro en millones de personas al mismo tiempo, y todo comenzará a tener sentido. Pero no todo será fácil.
Vi la resistencia en mi propia familia. Mi madre, por ejemplo, comenzó a preocuparse más de lo normal. Me decía que estaba muy calado, que parecía ido, que necesitaba ayuda. Le hablé del lago. Le conté parte de lo que vi, pero no pude decirlo todo. Ella me abrazó en silencio y murmuró solo: prométeme que estás bien. Le respondí con la verdad más sencilla que tenía: estoy cambiando, mamá, y el mundo también. Una noche, mientras estaba solo en mi cuarto, encendí una vela. No por superstición, lo hice porque necesitaba luz real, no la del foco, no la de la pantalla. Una luz que temblara, que ardiera, que respirara. Me senté frente a ella y cerré los ojos, recé sin palabras, solo me abrí. Y en ese silencio, sentí su presencia otra vez. Cuando las palabras ya no alcanzan, el corazón habla. Y el mío ya te habló, Lucas. Ahora el tuyo hará eco en otros. Lore no podía evitarlo, no por tristeza, sino porque entendí que el verdadero despertar no comienza cuando ves lo que viene, sino cuando decides no volver a cerrar los ojos. Desde entonces todo ha sido más intenso, los sueños más vividos, las conexiones más fuertes. He empezado a recibir mensajes de personas que ya más conocí y que aseguran haber sonado conmigo. Algunos vieron el mismo claro en el bosque, otros vieron el símbolo de los 3 círculos entrelazados flotando sobre sus ciudades. Y todos, absolutamente todos, mencionaban la misma sensación: algo se acerca, pero no es destrucción, es como un llamado. Decidí entonces escribir esta última parte de mi testimonio con calma. No quiero que sea un final, quiero que sea una semilla, porque si algo aprendí en todo este viaje es que la verdad no necesita imponerse, solo necesita ser dicha con amor. A ti que estás leyendo o escuchando esto, quiero decirte algo que quizás nadie más te ha dicho en voz alta. ¿No estás loco por sentir que el mundo está cambiando? ¿No estás solo si despiertas a las 3 de la mañana con el corazón agitado y no sabes por qué? ¿No estás perdiendo la cabeza si ves señales donde otros solo ven coincidencias? Porque cuando el alma empieza a recordar, todo se transforma, y ese recuerdo es el inicio de algo nuevo. Yo no vain a fundar una religión, vain a recordarte quién eres, y ahora, hijo mío, te llamo a recordar también a otros. He dejado de temer lo que viene, no porque sea fácil, sino porque es necesario, y he entendido que el dolor no siempre es castigo. A veces es redirección, a veces es limpieza. Y si el mundo va a temblar, el clima va a gritar, las estructuras van a caerse, pero no será el fin, será el principio, como una tormenta que limpia, como un parto que duele pero da vida. Y yo estaré aquí, de pie, quizás temblando sí, pero con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si esa fecha también resuena en tu interior, no la ignores. No necesitas entender todo, solo necesitas estar dispuesto a ver, a escuchar, a abrirte, porque Jesús sigue hablando, y su voz no se apaga en los templos. Vive en lo profundo de cada alma que se atreve a despertar. El 12 de julio no es una amenaza, es una invitación. Y tú estás invitado. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. No importa si lo escuchaste con duda, con fe, con miedo o con esperanza. Lo importante es que algo dentro de ti decidió quedarse, escucha, sentir. Y eso significa que ya formas parte de este despertar. No necesitas entenderlo todo hoy. No necesitas ver visiones, escuchar voces ni sonar con fechas. Basta con que abras el corazón, basta con que empieces a mirar el mundo con otros ojos, porque lo que viene no va a anunciarse en los noticieros, no va a viralizarse con filtros, va a pasar en silencio dentro de ti y dentro de millones más. Cuando veas el cielo cambiar y la tierra vibrar diferente, no temas. Recuerda que ya estás despierto y que no estás solo. No sé cómo será el 12 de julio exactamente, no tengo todas las respuestas, pero sí tengo certeza en el alma. Lo que vi, lo que sentí, lo que viví, no fue un sueño, fue una misión, un mapa, una advertencia, pero sobre todo una promesa. El mundo está cambiando, las estructuras caen, las máscaras se rompen, las verdades salen a la luz y tú tienes una decisión que tomas: seguir dormido o despertar. Si sentiste algo con esta historia, si en algún momento se te erizó la piel, si pensaste en alguien mientras escuchabas esto, si tus lágrimas salieron sin explicación, entonces no ignores esa señal. Yo no soy un profeta, no soy un santo, solo soy un joven comunal que Jesús le dio una oportunidad y decidió hablar. Ahora te toca a ti. Haz que esta historia no se quede solo en mí. Compártela. Déjame tu comentario, dime si tú también lo sentiste, si viste señales, si sonaste con esa fecha. Porque cada testimonio suma, cada palabra importa y cada alma despierta cuenta. Suscríbete al canal para que esta luz no se apague y podamos seguir sembrando juntos. Porque lo que viene, lo cruzamos unidos, con fe, con verdad, con amor. Y cuando todo comience, recordarás estas palabras. Y dirás: yo lo sabía, yo también desperté.
Nos vemos pronto. Y no lo olvides, esto no es el fin, es el inicio.